¿Te imaginas poder tener una herramienta fácil de recordar y de aplicar que nos ayude a determinar precozmente el deterioro clínico del paciente? De eso conversamos en este episodio. ¿Cómo estás? Te extiendo una muy cordial bienvenida a este nuevo episodio de Emergencia 24/7, el podcast de atención prehospitalaria y cuidados críticos. Es un gusto que nos puedan estar escuchando. Soy David Larrondo Fonseca, el anfitrión de este programa. Les recuerdo a quienes se han incorporado a nuestra audiencia que además en nuestra quinta temporada, estamos disponibles en YouTube. Todos los días miércoles va a estar disponible el episodio. Así que si tú nos estás viendo, te agradezco por ello. Y te invito para que te puedas suscribir a este canal. Pueden revisar todos los episodios que tenemos publicados previamente. Hemos hablado sobre inteligencia artificial, reanimación cardiopulmonar pediátrica, ecografía prehospitalaria, etc. Hay una serie de temas súper interesantes. Te invito de manera especial a que escuches nuestro episodio anterior, el de equipos de respuesta rápida, porque este está súper linkeado con ese último episodio. Todo esto gracias al apoyo de nuestro auspiciador, Sol. Más adelante en este episodio te voy a contar un mensaje importante que ellos tienen para nosotros. Y además, gracias a Vanderlast Producciones, podemos llegar con este hermoso contenido a través de todas nuestras redes sociales y plataformas. Sin más, entonces, vamos al episodio de esta semana, ¿te parece? Como te contaba, en el episodio de esta semana vamos a hablar sobre algunos de los scores clínicos que nos permiten objetivar de manera precoz cuando el paciente está presentando deterioro. Esto está súper relacionado con el episodio de la anterior, donde hablamos sobre los equipos de respuesta rápida. Resulta que hay bastante evidencia que nos logra mostrar de que los pacientes que presentan un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario tuvieron deterioro clínico entre 5 a 8 horas previo a presentar este evento. Entonces, existen una serie de herramientas que nos permiten a nosotros poder medir y determinar aquellos pacientes que se están deteriorando y poder tomar las medidas para evitar ese deterioro clínico. Y en esta oportunidad les quiero hablar del NEWS, el National Early Warning Score. Probablemente ustedes han escuchado de él. Quiero insistir, no es el único. Existen una serie de instrumentos, herramientas que hoy en día se pueden utilizar para identificar que nuestros pacientes puedan estar cursando con cierto deterioro clínico. Pero déjame conversar un poquito de esta herramienta. Es la que a mí me llama más la atención y con la que he podido leer más y estoy más familiarizado. Fue diseñado en el Reino Unido y tiene como ventaja que estuvo implementado por médicos y equipos de urgencia y cuidados críticos. Dentro de toda la evidencia que se ha logrado reunir en base a estudios aplicando este score y otros, finalmente lleva al punto de vista práctico que se disminuye la mortalidad intrahospitalaria y la incidencia de paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Básicamente, por lo que mencionábamos hace un par de minutos, podemos detectar precozmente a aquellos pacientes que están presentando cierto deterioro. Por ese motivo, durante el año 2007, se designó una comisión por parte del Royal College of Physicians, quienes investigaron y diseñaron, en base a registros clínicos y a la evidencia que estaba disponible, estamos hablando del 2007, entonces un instrumento que sea fácil de poder aplicar, con el cual las personas pudiesen objetivar cuando el paciente se deteriora. Yo creo que ese es una de las ventajas de utilizar los scores clínicos. Yo sé, hay personas que no les gusta, no les parece tan llamativo, tener que aprender otra escala, tener que aprender a interpretar estos resultados, tal vez puede ser trabajoso al inicio. Sin duda, lo comparto. Pero una de las ventajas que tiene contar con un score es que nosotros tenemos puntajes con los cuales poder comparar y una herramienta que está validada y estandarizada.
¿Qué significa esto? Básicamente que si yo digo, oye, este paciente creo que no está tan bien, lo estoy haciendo en base a una evaluación subjetiva, donde va a depender de mi nivel de conocimiento, mi nivel de habilidades, mi experiencia previa. Sin embargo, si digo, mira, este paciente tenía un puntaje que lo categorizaba de bajo riesgo, pero ahora tiene un puntaje donde ese riesgo es intermedio o es de alto riesgo, tenemos entonces una herramienta con la cual poder comparar. Y pese a que no hay ningún instrumento que sea 100% efectivo, la ventaja de esto es que podemos comparar a los pacientes y entonces poder tener algo tangible, con lo cual tomar medidas desde el punto de vista clínico. No tendría mucho sentido tener y utilizar demasiadas series o demasiados instrumentos. Es imposible poder analizar todas esas variables. O tal vez sí, con la ayuda de inteligencia artificial. Pero vamos a los elementos importantes de poder utilizar un score. Algunos de ellos ya los mencioné, pero aquí hay otros puntos que son importantes. Establecer un método sistemático para registrar parámetros fisiológicos en todos los pacientes y que probablemente lo podemos hacer extrapolando los datos del control de signos vitales. Luego, definir a qué pacientes vamos a priorizar nuestra atención, entonces definir la urgencia clínica y entonces las medidas de soporte que sean apropiadas para uno u otro paciente. Contar con una escala que no sea tan compleja. A veces ese puede ser uno de las limitantes de los scores clínicos, de que de pronto queremos abarcar tanto que se hace muy complejo poder llenar, interpretar y obtener el resultado. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? De que no sea tan compleja de manera tal que la pueda aplicar aquellas personas que estamos en el día a día con el paciente, incluso que la podamos recordar de memoria. Y además, las escalas deben tener definidas respuestas clínicas. Este elemento es, desde mi óptica, la viga central del uso de los scores clínicos. De nada nos sirve decir, mira, mi paciente pasó de bajo riesgo a alto riesgo, si es que asociado a esto no tengo una respuesta de las medidas de soporte. Lo único que vamos a ver es poder objetivar cuándo el paciente se deterioró. La ventaja de esto es que nosotros podemos decir, mira, nuestro paciente pasó de bajo riesgo a alto riesgo y por ende, entonces, notificamos al médico tratante, aportamos oxígeno, tomamos un set de baterías de exámenes si es que el paciente no las tenía, no sé, alguna de las medidas que nos puedan ayudar a nosotros a dar el soporte clínico. Vamos a ver en detalle, ¿les parece entonces cuáles son los parámetros que mide este indicador News y cómo poder interpretar esos resultados? Todo eso después de un minuto, porque tengo un mensaje muy importante que Sol quiere compartir con ustedes. Nos vemos en un minuto. Ha llegado el momento del mensaje central de nuestro auspiciador. Sol desarrolla y comercializa dispositivos médicos y soluciones de software que ayudan a mejorar los cuidados de emergencia y a salvar vidas. Tiene productos para la desfibrilación, la monitorización cardíaca y la obtención de información sobre la reanimación cardiopulmonar, por mencionar alguna de estas tecnologías. Dentro de esta gama de productos está el Sol Serie X, un equipo diseñado para trabajar en escenarios prehospitalarios y de urgencia. Te cuento que con una de las herramientas que tiene Sol, un software llamado Case Review, las personas e instituciones pueden tener acceso a los datos de los procedimientos en los que se ha utilizado el monitor desfibrilador, ya sea de la serie M, R o X. Ahora, este análisis de datos puede ser de cada caso en particular o de un grupo de casos, lo que te permite tener una herramienta de evaluación de desempeño y poder establecer estrategias de mejora. Si tú quieres conocer más de esta útil alternativa, visita entonces sol.com. Ya estamos de vuelta en el episodio de esta semana. Como te conté en la parte inicial de este capítulo, estamos hablando sobre los scores clínicos que nos permiten detectar precozmente el deterioro de los pacientes. Y específicamente estamos hablando del News. Así que vámonos directo a este instrumento para que veamos cuáles son los parámetros que mide, cuál es el puntaje que asigna y qué hacer con ese puntaje. ¿Te parece? Porque es lo más importante. El instrumento no nos va a servir de nada si no sabemos cómo poder interpretar esos resultados. Te invito para que veas nuestra cuenta de Instagram,
Emergencia 24.7 Podcast, porque voy a publicar ahí entonces la escala para que la puedas ver si es que aún no la conoces. Si estás en YouTube, en estos momentos Diego va a hacer su magia y tú vas a poder verla. Entonces, los parámetros fisiológicos que mide son la frecuencia respiratoria, la pulsioximetría, la cual está diferenciada para los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Vamos a evaluar si es que el paciente está con oxígeno suplementario, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, su nivel de conciencia y la temperatura. Ya sé, te pueden sonar muchos parámetros, pero de todas maneras es lo que generalmente podemos obtener en un control de signos vitales. Te lo repito, frecuencia respiratoria, la saturación del paciente, con una escala diferenciada para los pacientes que tienen EPOC, si es que el paciente recibe oxígeno suplementario, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Entonces, los puntajes en cada uno de estos segmentos, dependiendo los tramos, te recuerdo, anda y mira la escala, van a variar entre 0 y 3 puntos por cada uno de estos ítems. Mientras mayor sea el riesgo que tenga el paciente, va a obtener un puntaje mayor. Entonces, los puntajes entre 0 y 4 puntos en total de la escala, el riesgo clínico es bajo y por ende la recomendación es mantener la observación, el control adecuado de los signos vitales y estos pueden ser espaciados entre 4 a 6 horas dependiendo la unidad donde se encuentre hospitalizado el paciente. Un puntaje de 3 en cualquiera de estos parámetros nos ubica inmediatamente en un riesgo bajo o medio, por lo que se busca entonces tener una asesoría en el manejo clínico del paciente. Solicitar una reevaluación por parte, del kinesiólogo, por parte del enfermero de prácticas avanzadas, por parte del médico tratante, porque hay algún elemento que se esté deteriorando en el paciente. Cuando tenemos puntajes y, obviamente, aumentar la frecuencia del control de signos vitales e incluso ver si es que es necesario que tengamos a nuestro paciente con un sistema de monitorización continua. En los puntajes de 5 a 6 hablamos de riesgo medio. Aquí, además de lo que hemos realizado, se nos invita a activar una respuesta urgente. Si ustedes se recuerdan, en nuestro episodio anterior, donde hablamos de los equipos de respuesta rápida, habían dos grandes modelos. Uno que es reactivo, esos que son activados cuando el paciente cayó en paro cardiorrespiratorio, pero hay instituciones que cuentan con equipos preventivos, en los cuales se puede activar frente al deterioro clínico del paciente. Este sería un escenario con el riesgo medio alto, es donde nosotros podemos activar a estos equipos para poder optimizar las medidas de soporte del paciente. No solo las medidas de soporte, sino que también nos pueden ayudar a esclarecer el diagnóstico y evidenciar tal vez algún otro elemento que podamos estar pasando por alto. Con el puntaje mayor a 7, el riesgo es alto. Tiene que haber una activación de la respuesta de emergencia, monitoreo continuo de los signos vitales y, como les contaba, dependiendo de las instituciones, pudiese estar incluso tomar un set de baterías completo del paciente para poder pesquisar cuál es la alteración que está teniendo en este punto y por qué ha presentado este deterioro clínico. A ver, como les decía, la propuesta de este instrumento es poder hacer la medición. Está disponible en distintas plataformas. Hay calculadoras médicas en las cuales se puede incorporar, la puedes tener registrada en el control de signos vitales, hay programas que lo tienen incorporado en su software, etc. Pero de todas maneras, si ustedes no lo conocen, va a quedar disponible en Instagram y lo pudieron ver si es que vieron nuestro episodio en YouTube. Ahora, quiero volver a hacer énfasis en que no existe ningún instrumento que solo por poder aplicarlo nos vaya a disminuir mortalidad o incidencia de paro cardiorrespiratorio. De todo eso va a depender de la propuesta o la respuesta que la unidad pueda tener con el paciente. Entonces, creo que una súper buena alternativa es primero empezar a utilizar este sistema de medición si es que no lo tenemos y en segundo, paquetizar o estandarizar una serie de respuestas que para muchos de nosotros pudiesen parecer lógicas. Sin embargo, frente a la situación de estrés o al deterioro clínico, no siempre son tomadas. Por ejemplo, si mi paciente ha pasado a tener de riesgo bajo a riesgo medio, parecería lógico avisarle al médico tratante.
Eso no siempre está tan estandarizado. O si mi paciente ha tenido un mismo cambio en el estadio clínico, me parecería lógico tal vez entregar oxígeno suplementario o repetir una batería de exámenes. Sin embargo, eso, insisto, no siempre está bien documentado. Entonces yo creo que la gran ventaja, y al menos así lo demuestran algunas publicaciones con el uso de estos esquemas, es que los equipos de enfermería que están a bedside o al pie de la cama o los de cabecera tengan incorporado la medición de este score con una serie de medidas que ya están preestablecidas. Esa unión entre lo que yo mido y lo que hago es lo que nos ayuda entonces a tener el mejor resultado. Entonces, un aumento en el puntaje de este instrumento podría caer en procedimientos estándar. Estos procedimientos estándar o operacionales estándar es muy parecido a lo que tienen los militares. Es decir, si entramos en una fase de alerta, se despliega una serie de acciones, limitando a veces incluso nuestro proceso de reflexión. Muchos de nosotros podrían decir, oye, pero ¿será tan necesario hacer esto? ¿Será necesario que lo vea de nuevo el médico o que lo vea de nuevo el kinesiólogo? No importa. En la medida que estas acciones estandarizadas se realizan, lo que ha demostrado es aumentar los niveles de seguridad para el paciente. Entonces, hagamos un ejemplo y llevémoslo a la práctica. Un ejemplo podría ser que nuestro paciente presentó dificultad para respirar. Entonces, aumentó su puntaje en el score. Le avisaremos al kinesiólogo, le avisaremos al médico, posicionaremos al paciente en semifowler y aportaremos oxígeno hasta lograr que la pulsioximetría esté en un rango aceptable para el paciente. Todo eso lo que nos va a ayudar es a tratar la hipoxia. Incluso antes de pensar necesariamente en esta causa. Ya le vamos a estar dando un tratamiento y por ende vamos a estar disminuyendo su probabilidad de paro cardiorrespiratorio. De hecho, una forma podría ser, como habíamos dicho en nuestro episodio anterior, tomar las H y las T y poder poner las acciones clave, 3 o 5 acciones clave que tendríamos que tener con estos pacientes cuando se deterioren. Si es con el dolor torácico, por ejemplo, tomar un electrocardiograma y determinar si es que nuestro paciente necesita algún antiagregante plaquetario, etc. Entonces podemos dejar estandarizado cuáles son las acciones que deberíamos tomar cuando el paciente presente un aumento en el puntaje del NIOS. Porque tener entonces este instrumento solo como un papel más que llenar o una escala más que aplicar, la verdad es que lo único que va a hacer es sobrecargar nuestro trabajo. Pero si esto lo vemos en la perspectiva larga de que nos va a ayudar a disminuir la incidencia de elementos que aumentan la mortalidad del paciente, puede ser muy útil de poder utilizar. Los resultados son tan buenos utilizando esta escala que ya hace unos años es una de las escalas que está estandarizada por el Ministerio de Salud en Inglaterra y se utiliza en todos los centros hospitalarios, independiendo su nivel de complejidad. Y es tan así que de hecho se ha incorporado en los programas de soporte de vida básico y avanzado como una de las estrategias para prevenir el paro cardiorrespiratorio. Otro de los elementos que me gusta de este instrumento es que está diseñada específicamente para que los equipos de enfermería, es decir, las enfermeras y los enfermeros que estamos al lado del paciente, seamos quienes lo podamos aplicar y tomar estas medidas necesarias. Finalmente, quienes ejercemos la gestión del cuidado somos los que estamos 24/7 con el paciente y podemos detectar de manera precoz el deterioro clínico de el mismo. ¿En qué unidades se puede utilizar este instrumento? Está validado para poder ser utilizado en hospitalización, en los servicios de urgencia, en unidad de paciente crítico, de hecho, incluso en atención prehospitalaria, es decir, en todos aquellos escenarios donde nosotros podamos prevenir el deterioro del paciente. Así que lo podemos ver como una tremenda oportunidad para poder diseñar estrategias antes de que suceda este evento y prepararnos para que si el paciente se deteriora, tener ya preestablecidas cuáles son las acciones que podemos utilizar en el caso a caso. Y este punto me parece súper relevante porque tenemos la oportunidad de poder prepararnos
para lo que va a suceder en algún minuto y luego tener súper claro cuáles son nuestros objetivos y las acciones que vamos a realizar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú crees que este instrumento se puede aplicar en tu servicio de hospitalización? ¿O tal vez ya lo estás utilizando? Cuéntanos entonces tus comentarios en relación al uso de este score clínico. Lo puedes hacer en YouTube, en Instagram o en los comentarios de Spotify. Hasta acá el episodio de esta semana. Si te ha sido de utilidad, te pido que lo puedas compartir con una persona que necesite conocer esta información y que recuerdes te puedas suscribir a nuestras plataformas. Nos vemos la próxima semana.